¿Qué tal? Sea usted bienvenido. Estamos en una nueva tertulia. El día de hoy pues tenemos que tratar un tema que a usted le interesa bastante. ¿Cómo está la policía aquí en nuestro país? ¿Funcionan los cuerpos policíacos? ¿Qué tanto sabemos de la estructura, de la organización, de lo que hay allá dentro de los cuerpos policíacos? ¿Por qué no hay investigadores privados? ¿Funcionan los detectives privados? Todo esto, pues qué mejor preguntárselo a alguien que escribe, pero que escribe desde el investigar, el conocer, el preguntar, el tener por ahí un contacto que le filtra, ¿no?, la información de cuerpos policíacos. Elmer Mendoza, qué gusto tenerte. Igualmente. Gracias por tu Gusto amabilidad. estar acá. Y tenemos a Julio César Hernández, quien también es periodista y le rasca bastante ahí para estar incomodando uno que otro jefe de policía y decirle, espérate, andas mal acá, no me presumas de que tienes controlado el robo si te matan a tantos en la esquina, ¿verdad? Claro. Y, ¿Cómo estamos? pues de eso hablamos. Bien, ¿Cómo gracias. ves? No, pues estupendo. Estupendo, sí, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la policía. ¿Cómo ves la policía en México? Tú que viajas por todo el país, que andas en otros países, ¿tenemos una buena policía? Creo que es regular, porque aunque no lo crean, hay policías realmente con vocación. Yo he conocido varios policías con vocación y he conocido muchos policías con vocación que los han matado, o sea, justo por tener vocación. Pero yo creo que sí tiene deficiencias muy severas nuestra policía. No conocen las leyes, no conocen, digamos, más que un método para detener a alguien, y es que es culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, ahora creo que lo quieren hacer al revés, ¿no? Que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero los policías todavía no tienen esa visión. Y es muy severo este asunto porque la mayoría de los policías reprueban la prueba ante el detector de mentiras. Es decir, ellos ahí llegan y reprueban. Ahí hay varios instrumentos porque los policías se ponen muy nerviosos. Incluso los policías que son, digamos, honestos, que no tienen gran culpa, digamos, de la deficiencia de la policía mexicana, se ponen nerviosos y los reprueban ahí. Y bueno, tenemos esa policía que es mediana, que es un policía que no es humana, o sea, no conoce las leyes lo suficiente, no es una policía, digamos, que se puede decir que tenga algún bagaje cultural. Generalmente son muy pocos los policías que han hecho una carrera universitaria. Últimamente es requisito indispensable ir a la academia, digamos, para trabajar en las calles, ¿no? Pero todavía aunque hay policías ya de academia, sigue habiendo muchos policías que son digamos, nomás porque no tenían otra cosa en que trabajar, y sobre todo en los pueblos pequeños, en los municipios, que son policías que trabajan ahí, y a veces hay comunidades que solo tienen un policía. Y ese policía pues es compadre de todos, entonces pues la forma en que él, digamos, aplica la ley o detiene gente, pues no, realmente no lo hace, ¿no? Sí. Perdón, depende de si el compadre le cae mal o le cae bien. Si le cae mal se va para adentro, si no, pues lo trata bien. Yo creo que, plantear la pregunta, ¿es buena la policía? ¿Es mala la policía de México? ¿Cómo es la policía de México? Primero yo creo que habría que preguntarnos frente a qué. Frente a las policías de otros países similares, quizás poco conocemos de ellos. Frente al trato que le dan a las personas, al ciudadano, sí, bien dice Esmer, y bien dicen, ¿verdad? Tú fuiste detenido por tener cara fea y sospechosa, no porque realmente tengan el indicio de que cometiste algún ilícito. Sí, efectivamente. Que yo estoy en contra de eso, de que los detengan por la cara, porque míreme, o sea, imagínese, uno no puede salir así, ¿no? Por favor, oigan. Cadena perpetua le ponen a uno. No, pero además,
Yo creo que efectivamente no hay una formación real de policía. Hoy ya se exige, si mal no recuerdo, mínimo preparatoria para aquellos elementos que quieren ingresar a las policías. Pero ante la carencia de oferta, pues aceptan lo que sea. Y luego la capacitación en las academias, Elmer, no sé tú qué experiencia tienes ahí, pero lo que acá nosotros sabemos en la investigación periodística, pues no es así muy buena que digamos. A veces los tienen que sacar al vapor porque les surge tener ya elementos en la calle ante el crecimiento de la delincuencia. La capacitación en las academias hay que ver de qué manera son, precisamente cuando llegan candidatos a policías que apenas tienen la primaria y difícilmente van a ponerse a leer las leyes. Yo creo que tiene que ser una instrucción académica en las policías, en las academias de la policía, que vaya a la par entre... Hombre, ¿cuántos policías en los pueblitos principalmente no saben ni siquiera escribir? Bueno, basta ver los reportes, ¿no?, que hacen. Ilegibles, no se entiende. Yo creo que en ese sentido falta mucho, ¿no? Yo creo que hablamos de una policía deficiente en relación, desde luego, las comparaciones son inevitables. Sí. Los escritores mexicanos tenemos un nivel porque los comparan con los de otros países también, ¿no? Pero en las policías es esto, pero sobre todo porque la capacidad de respuesta que tienen, ¿sí? Y a veces la capacidad de respuesta no es la deseada porque no tienen la preparación, porque no tienen armamento. Para empezar. Sí, no tienen chalecos antibalas. Cierto. Sí, después de una guerra reciente que hubo en nuestro país, los policías fueron los primeros en protestar porque dijeron, oiga, ¿cómo vamos a enfrentamientos directos? No tenemos chalecos. Pues fíjense, una cosa tan elemental en el trabajo de la policía, ¿no? Entonces, aparte de la capacidad de respuesta y el armamento, digamos, esas pistolas que traen o los rifles, pues son realmente un armamento que funciona porque lo aceitan con frecuencia, pero enfrentarse al armamento de última generación que traen los delincuentes, la delincuencia organizada, pues es muy difícil. Claro. Y ellos saben también que enfrentar a la delincuencia organizada con los recursos que tienen, lo único que pasa es que van a perder la vida, ¿sí? Y cada vez hay mucho más viudos de policías y muchas veces no hay quien haga nada, o sea, todos en qué nos vamos, pues sobre los policías, pero los policías tienen jefes, ¿sí? Y jefes muy altos, y el jefe máximo del ejército y de la policía pues es nada menos que el presidente, o sea, y todo lo que pasa abajo, pues bueno. Hay un esfuerzo ahora que yo creo que tenemos que reconocer, que los señores de la Comisión Nacional de Seguridad ya tienen muy claro este asunto de los problemas reales de los policías, de los problemas concretos, y estamos hablando de los policías de a pie, y reconocen que va a costar muchísimo crear un cuerpo de policía en México consciente, preparado, capacitado no solamente con métodos de investigación, sino también en la utilización de armas y sobre todo también el momento de detener, o sea, cómo detienen. Sí, también eso, que es un asunto grave. Pero ahora eso no está resuelto, apenas están como capacitando a la gente que va a capacitar a los policías. Exacto. Para que ese problema se resuelva. Me llama la atención que dentro de lo que es tus novelas policíacas, que tienen que ver con todo lo que sucede en el enfrentamiento con el narco, con un asesino, pues has tenido que revisar y estudiar los procedimientos. ¿Verdaderamente nuestra policía conoce los procedimientos legales para actuar? Yo creo que muy pocos, porque también tenemos policías que son abogados, por ejemplo. Los federales regularmente les piden ya la licenciatura. Sí, entonces ellos sí tienen más posibilidades de conocer, es decir, podemos como confiar en que tengan más conocimiento sobre el punto. ¿Pero los llevan a la práctica? No, pero son los mínimos, porque en un país como el nuestro, nosotros padecemos una delincuencia muy poderosa y una delincuencia muy rica y además una delincuencia que es muy desprendida.
que es muy desprendida y que históricamente los mecanismos de control y de coerción que ellos tienen, pues es a través del dinero, en primera instancia. Y después, pues es la amenaza y después, pues hasta la acción donde los policías pierden la vida. Al menos algunos modelos de policías de los cuales yo supe, que yo conversé para crear Edgar el Zurdo Mendieta, pues son policías que han perdido la vida, y han perdido la vida porque se han mantenido. Y yo he tenido una revelación de que el modelo de policía que están intentando crear se parece al Zurdo Mendieta. Eso me lo han confesado ahí en el búnker, digamos, que está en la Comisión Nacional de Seguridad. Es decir, que hay una intención muy fuerte de aplicar la ley, pero frente a esa intención hay como un muro, una serie de obstáculos que lo impiden, y a veces son obstáculos que el mismo policía se pone, porque el policía está en un universo, y en un universo que es corrupto, ¿sí? Y él sabe que si él lo trata de aplicar, pues bueno, tiene que tener control sobre ciertos elementos que le son muy cercanos y muy íntimos, es decir, como colegas, y a los que tiene que controlar para poder aspirar a aplicar la ley. Realmente a mí me gustó eso, pero me ha creado un modelo que es posible que la policía real aplique. Tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento, vamos a estar platicando pues también de ese modelo de policía, pero ¿qué pasa con la corrupción? ¿Tiene una opinión usted? Ya sabe, el cuarto puesto es suyo. Coméntenos. Y bueno, una cosa es la policía, otra cosa son los modelos, las intenciones, pero la realidad es que todos hablamos de una policía corrupta. Esto es nomás por hablar, esto es por experiencia o porque ya damos por sentado que un policía es corrupto. Bueno, a ver, ¿tú qué piensas? No, bueno, yo creo que sí hay esa idea, porque no hay otra manera de contrarrestar, no ha habido otra manera de contrarrestar esa imagen del policía corrupto, ¿sí? Yo puedo cometer el delito que sea, un delito menor, que inclusive hasta administrativo, que sé que me pueden levantar, encerrar de 12, 36 horas, pero basta con que le dé un billete al policía, y el policía creo que es una cadenita, porque el policía, pues, un billetito bien, no, pues me cae bien llevarlo a casa o para mí mismo, y pues total, hombre, lo dejo libre finalmente, ¿no? Y todo es a nivel, según el nivel del policía y el nivel del delito y el nivel del delincuente, pues yo creo que es también el monto de económico que sirve para la corrupción. Se han trabajado sobre diversos modelos, que al menos eso nos dicen nuestros gobernantes, y nos lo ponen muchas veces como uno de los primeros objetivos de aplicar tal o cual modelo es para combatir la corrupción. Entonces quiere decir que ellos mismos aceptan que es un cáncer que dentro de las corporaciones ha sido imposible erradicar de otra manera, ¿sí? Bueno, dicen una fuerza única, nacional, luego en los estados una fuerza única, y yo creo que para los índices de delincuencia que al menos estamos viendo, pareciera que no hay modelo que venga a solucionar el problema, y al grado de que haya aseveraciones de que la delincuencia está rebasando al gobierno y a los cuerpos de seguridad. Yo creo que es un problema muy grave. Creo que desde luego es un problema de la policía, pero creo que es un problema social. Como que el eje, digamos, de nuestro gobierno no ha conseguido establecer un control real, humanista, sobre lo que son los aspectos de la corrupción. Y bueno, uno luego se entera de cosas que la Casa Verde, y que la Casa Verde es una novela de Vargas Llosa, por Dios. Sí, claro. Sí, por una Casa Blanca sería diferente. Eso sería otra cosa, ¿sí? Entonces, pero eso conlleva eso, ¿sí? Conlleva eso. Entonces, conforme desciendes, vas encontrando, digamos, elementos
confesiones, pero no información, vamos, que sea posible de exhibir ante las cámaras o esto, ¿no? Eso es muy difícil porque como que todos están en un mismo cántaro y nadie se atreve a romperlo. Yo creo que el problema más grave, de verdad, creo que está en las familias, porque los corruptos han sido criados en familias de todo este país y ahí es muy fácil. Yo siempre digo, bueno, ¿por qué las muchachas y los muchachos tienen que mentir cuando se van a una disco? Decir a sus padres que van a volver a la 1 cuando piensan volver a las 5 de la mañana. Ahí empieza la corrupción, ¿sí? O que el día que van a irse de fiesta los obligan a ir por las tortillas y hacer todos los mandados. Eso es corrupción, es decir, estamos creando a los corruptos que en un momento dado empezamos a criticar. Por eso yo digo que esto es un fenómeno social. Claro, cuando llegan a tener puestos y tener poder, pues ya van como pez en el agua y eso es... Yo he visto jóvenes así que no traen licencia de conducir y bueno, pues los detienen y convencen a la gente, que no batallan mucho para convencerlo de que los suelte y le dan dinero. El asunto de la alcoholemia es una fábrica de corrupción, o sea, toda la gente que pillan, solamente el que no trae con qué dar, es lo que se va a decir, pero los chicos se prestan a eso, es decir, somos corruptos, somos un país corrupto y de entre esos, claro, la policía. Y yo platico a veces con los elementos, pero que son los de abajo. Los rasos. Sí, los rasos, con soldados, con marinos, con policías, claro, policías federales, municipales, y terminamos siempre hablando de eso. Y todos lo aceptan así, menos los marinos. ¿Por qué? Los marinos dicen que ellos no, que los de abajo no, pero que los de arriba sí. Ahora, fíjate, algo, no sé si recuerdan ustedes, creo que una de las partes históricas en México donde más se llega a conocer de la corrupción en la policía es cuando cae Arturo Durazo Moreno, ¿sí? Y ahí se explica cómo había una cadena de corrupción hasta que le llegaba a él y podía tener sus propiedades, podía darse su vida de lujo, él y su familia. Y fue un escándalo, ¿no? El negro Durazo. Pero después ya nada pasó. O sea, pareciera que agarramos, conocemos, entendemos y lo dejamos ahí. No se hicieron leyes, no se legisló en cuanto a este tipo de situaciones, no se previno. Y parece que esto sigue sucediendo. Es que es lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar todo lo que pagamos a los diputados, por ejemplo? Está bien que tengan sus salarios, un trabajo, pero todo lo que tienen, gasolina, viajes, dietas, pagos de asesores, es decir, y aparte que si cometen un error no los podemos juzgar, porque tienen un fuero que los protege, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Si es el mismo trabajo, ¿sí? Si yo me enfermo, tengo que pagar un hospital para que me cure, ¿sí? Ellos no tienen todo, absolutamente todo. Y aparte que siempre estamos dudando de su trabajo. Pues claro, jamás van a hacer leyes que se ocupe de esto, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer el trabajo con la gente, o sea, a través de este programa, que lleguen a las personas, que reflexionen lo que está pasando en su casa, que vean lo que pasa con sus hijos, con los hijos pequeños, los hijos grandes, entre ellos mismos, y evitar ciertas prácticas. O sea, si lo que dije hace rato, si el joven ha pedido permiso para salir esa noche, bueno, pues va a salir, no pasa nada. Si no le cargan el trabajo, no, pues va a salir, pues ahora te toca regar el jardín, o trapear, o barrer. Por favor, ¿no? Claro. Eso es corrupción. Yo creo que inclusive ahorita ese ejemplo que pones tú de Arturo Durazo y lo que habla Elmer de corrupción, hasta en un caso tan sencillo y simple pudiera parecernos el de que efectivamente, pues va a ser, pues ahora haces más trabajo que si te fueras a quedar en casa. Ese es el gran error que creo que nosotros como sociedad no reaccionamos. ¿A quién ponen como jefes policíacos? O sea, ¿qué méritos tenía Arturo Durazo para haber llegado a donde llegó como jefe policíaco? Haber defendido al Jolopo en la primaria. Bueno, por eso a ese nivel llegamos. Y luego todavía se disfraza de general.
¿sí? Ah, claro. Y de los doctor, medios y honoris todo el mundo le causa. dice general, o sea, es que ese es... Y por supuesto ellos se la creen, yo soy general, porque todo el mundo le dice general, ¿sí? No tenemos, y creo que ahí también está un punto importante del por qué el fracaso de nuestras policías es porque los mandos superiores de la policía no son policías, no saben lo que es andar entre la delincuencia, combatiendo la delincuencia, no saben portar un arma, no saben portar un uniforme y sin embargo lo portan, para mí, faltándole el respeto a quienes de veras son buenos policías, que se la parten día a día, que salen a sabiendas de que quizás no regresan a su casa con vida, pero eres el jefe de la policía y tú no tienes carrera policíaca, tú nunca hiciste carrera policíaca y por supuesto que esto genera, Elmer, tú vas a tener seguramente mucha experiencia en cuanto a lo que te dicen, es cómo el resentimiento de los verdaderos elementos que han hecho carrera cada vez se les hace más porque ven quiénes son los que llegan a los primeros niveles, quienes no hicieron carrera policíaca, quienes son el compadre del alcalde, del gobernador, del presidente, o sea, no hay ese escalafón Sí, para el policía de carrera, vamos, Claro. que va subiendo y... Pero es que en este país eso es posible, o sea, Por de ahí- pronto vemos que mandan a un político de embajador y no tiene carrera diplomática. Bueno, O ese sea, es el cuando gran hay ahí problema. muchas Sí, sí, sí. personas profesionales que se tienen que quedar. Sí, claro. porque hay un fulano que lo quieren mandar a lo más Sí. lejos posible. Lo o sea, quieren castigar. Exacto, sí. Y lo entonces, mandan enfriarlo, ¿no? Ocurre eso. Es también corrupción, o sea, les Claro. digo, es un fenómeno Sí, muy amplio y hay que empezar por nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos porque nos falta más tema, ¿eh? La policía da mucho de qué hablar. En un momento estamos con usted. Bueno, y hablando de policía, me gustaría también retomar esa parte de la policía, de la tecnología de policía, porque ahora nos han vendido por medio de las series televisivas el detective que solo se quita los lentes y dice, ahí hay un cabello que puedo llevar a examinar y me va a dar el ADN de el culpable. Cuando ya lo meto a la computadora aparece rápidamente la imagen de quién mató a este fulano y entonces voy y lo detengo y todo es tecnología. ¿Existe esto en nuestro país? Sí, sí existe. ¿De veras? Sí. ¿Y? Sí existe y los policías ahora están siendo capacitados en digamos, con técnicas contemporáneas, de punta, digamos. Órale. Y desde luego que se va a reflejar en unos años, ¿no? Les va a tomar un tiempo. Sí, se va a reflejar en unos años, pero sí existe existen desde luego también los detectives, o sea, los investigadores, si consiguen, digamos, dar la capacitación, formarles la capacitación técnica, la capacitación intelectual, digamos, que conozcan las leyes, que cambien su estilo, yo creo que sí se puede convertir en una policía, pues, la que merecemos, una policía decente en que puedas confiar en ella, ¿no? Fíjate, yo creo mucho en la policía de a pie, porque es verdad, son corruptos, pero cuando te enteras lo que ganan, es que no lo puedes creer, ¿cómo? Sí, y aparte, si su pistola, que es una pistola que no funciona, cualquier cosa que le pase, él lo tiene que pagar. O sea, eso, Sí, por ejemplo, y que se las tiene balas cambiar. también en algunos lugares las Sí, pagan, ¿no? Exacto, sí, entonces nuestros policías necesitan protección, necesitan entrenamiento, necesitan capacitación, pero también necesitan, digamos, que es necesario reforzarles su personalidad. Sí, pero sí existen esos sistemas de investigación así. Bueno, no, los que salen en la tele es otra cosa, ¿no? Pero ni los espías ni los policías son así, ¿no? Pues son más feos. Así. Pero No, bueno, sí, es que exactamente, esa es una imagen que nos han generado y creo que es algo aspiracional que han contribuido para la sociedad, ¿no? Ver estas series que a mí me sorprende cómo se multiplican. Y se multiplican no sé con qué razón, porque te presentan un grupo de investigadores
y en Nueva York, en Miami, en Ajá. no sé, en tantos lugares, ¿ves? Y todos con esa gran tecnología, Claro. que por supuesto dice uno, bueno, ojalá y aquí tuviéramos el 10% de eso. Pero como dice Elmer, a lo mejor sí lo tenemos, pero no lo sabemos. Y la gran duda es si tenemos investigadores que puedan hacer uso, que realmente exploten toda la tecnología que tenemos para hacer una investigación a fondo, interesante, que de veras nos lleve a detener a los culpables o al culpable. O sea, sí hay esa idea de ay, ojalá y nuestros policías fueran como los de la tele. Porque además, dice, a mí me gusta platicar con los de a pie. Pues sí, y vemos a muchos policías con todo el respeto, gorditos, faltos de educación, de condición física. Y hombre, los personajes que presentan en la televisión, desde las investigadoras como los investigadores, no, pues son otra cosa. No, las investigadoras en tacones corren. Además, ¿no? no, digo, qué bueno que estamos conscientes de que eso solamente pasa en la televisión y que la realidad es otra. Pero a mí me da mucho gusto escuchar eso, Elmer, de que de veras en nuestro país tengamos tecnología de punta para la investigación. Ahora, Bueno, hay sí una hay. figura a la que recurren regularmente en la novela negra o en la novela policíaca, que es el detective privado. ¿Esto funciona en México? Sí hay, digamos, pero generalmente no trabajan en casos de homicidios. Generalmente se ocupan de infidelidades o también persiguen personas, deudores. Deudores los bancos tienen un investigador casi siempre. Entonces, cuando alguien no paga y que le mandan requerimientos, pues, y que se cambia de casa, pues alguien investiga y eso. ¿Convendría en México desarrollar la figura del investigador privado también para, por ejemplo, las desapariciones, para los homicidios donde no avanza el proceso? ¿Sería conveniente? No, por supuesto que sí, en cualquier, para cualquier delito, yo creo que sí se requiere un investigador que siga la pista, ¿sí? Porque efectivamente a lo mejor el policía común y corriente, como dice Elmer, de pie, pues no, difícilmente tendrá los conocimientos y las herramientas para llevar a cabo una investigación de esa naturaleza, e inclusive el tiempo, ya no digamos el tiempo. Un investigador, por supuesto que sí, lamentablemente, a lo mejor el gobierno utiliza muy poco a la figura del investigador privado, por un lado, y por el otro, pues no hay mucha oferta de investigadores privados, y la que hay, como bien dices, yo lo veo hasta en los anuncios de los periódicos, ¿no? Oiga, usted quiere agarrar al marido en la movida o algo sí, así, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay investigadores, el problema es que, bueno, pues también tienen que comer y dicen, pues si la policía no nos aprovecha, pues vamos a dedicándonos a otra cosa donde seguramente sí hay mucha demanda. Claro, yo creo que sí puede funcionar, pero desde luego contratar a alguien que contrate un investigador pues tiene que tener para pagarle sus honorarios y generalmente todos los investigadores tienen que estar relacionados con la policía, incluso un principio de la novela policíaca. Si un novelista trabaja un detective que no tiene relación con la policía, está cometiendo un error, porque cualquier cosa que le pase, pues nada. Entonces, siempre están vinculados y se retroalimentan, eso es la realidad. Pero te digo, actualmente pues no hay un caso así. Yo he sabido de la policía mexicana, por ejemplo, tiene un buen récord en lo que tiene que ver con resolver asuntos de secuestros. Pues son policías que han sido capacitados en Estados Unidos y funcionan así. Y yo sé que ha habido secuestros en México que han traído detectives norteamericanos y que han resuelto los casos, ¿sí? Y es un detective norteamericano que ha sido invitado por un detective mexicano. Entonces trabajan juntos, porque los gringos pues tienen mucho más experiencia en todo. Y analizan esos pequeños detalles, las huellas y Bueno, exacto, lo que quiere decir que entonces a las corporaciones de seguridad mexicanas es a las que les falta utilizar más a estos elementos. O sea, el decir es que son detectives privados,
No quiere decir que no pueden hacer labor para las corporaciones policíacas. Si las corporaciones policíacas no forman sus propios investigadores, hombre, pues sí hay que recurrir a ellos. Pues yo sí considero que es una figura muy importante para la resolución de casos, y no de casos tan exóticos o tan complicados como los de la televisión, ¿no? Ahora, hay una cosa también donde debemos de tomar responsabilidad. Como sociedad civil, como personas que caminamos la ciudad, ¿hasta dónde somos responsables de tener una policía que funcione? Pues yo creo que todo, depende muchísimo. Porque ¿cómo ve uno la policía? Con los años, digamos, y lo que yo he tenido que ver de los perfiles de los policías mexicanos, de policías extranjeros incluso, yo la verdad he terminado por respetarlos y por entender incluso de la corrupción en que caen, ¿no? Entonces, no entiendo a sus jefes, ¿no? Pero a estos chicos que ganan tampoco, digo, bueno, ¿no? Lo resuelven así. Y además que los muertos, la gran cantidad de muertos de policías que tenemos, pues son ellos. Son eso, porque no tienen manera de defenderse. Pero yo creo que sí, la sociedad, si les brinde respeto, puede exigir también. Puede exigir. Y puede, digamos, confrontarlos. En el momento de ser detenidos, si alguien no tiene un delito real y que llegan por él, pues bueno, él tiene que decirle, bueno, voy a ir, pero no me golpee, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Porque si no es como el chiste del conejo que era elefante. Entonces esto tiene que ser así. La sociedad es muy importante porque, mira, las sociedades debemos regular todo. Los gobiernos, las policías, los sistemas educativos, las ferias de libros, o sea, los programas de los canales de TV. Es decir, todo, como una sociedad consciente, una sociedad culta, una sociedad preparada, una sociedad con una idea de lo que es el futuro, de lo que es la vida. Yo creo que puede regular todo, desde luego, incluyendo la policía, ¿no? Pues tenemos que irnos, se acaba esta tertulia. Muchas gracias, Julio César Hernández. Muchas gracias, Daniel, por supuesto. Muchas gracias, Elmer Mendoza. No, gracias. Y el tema continúa en otra ocasión. Muchas gracias por haber estado ocupando su cuarto puesto aquí en la mesa. Gracias. Nos vemos en la próxima.